Pero en esta noche se me ha pedido por algunas personas, siempre respondo a eso porque creo que el Señor viene a través de mí en los deseos y consejos de la gente que me rodea, para hablar de un asunto que creo que todos ustedes, hablar de un tema que todos ustedes tienen que tomar, que responder. En Juan 16:33, el Señor dijo, en el mundo tendréis tribulación. Sabemos que pero confiad, he vencido al mundo. Y sabemos que el Señor está por venir. Y es importante entender que no puedes pastorear a menos de que les puedas explicar a tu congregación cómo responder a la aflicción que enfrentan. Hay muchos que tratan de estar en el ministerio que no saben por qué Dios permite la maldad en el mundo. No pueden responder por qué mi esposa cometió adulterio, por qué mi bebé murió, por qué tengo cáncer, por qué los tsunamis ahogan a un cuarto de millón de personas, por qué las torres se cayeron y mataron a tantas personas. Esta no es una pregunta que la Biblia no responde. Vinieron a Jesús en Lucas 13 y le dijeron, ¿qué les pasó a estas personas que venían caminando y se les cayó la torre? ¿Qué pasó con eso? Personas inocentes que estaban caminando por la calle y se les cayó una torre, una torre en construcción se cae y los mata a todos. ¿Qué pasó ahí? Y el Señor dijo, más vale que te arrepientas, lo mismo te va a pasar. Pero bueno, ¿qué hay acerca de esas personas que estaban adorando en el templo? Y los hombres de Pilato vinieron y los mataron allá dentro del templo. No estaban caminando ahí en la calle, estaban adorando. Jesús dijo, más vale que te arrepientas porque lo mismo te va a pasar a ti. Probablemente esa no sería una respuesta satisfactoria si la gente hiciera la pregunta. Esta es una pregunta que se me pregunta en el ambiente secular mucho. No tengo una conversación con Larry King cuando no estamos en el aire y hace esta pregunta. No puedo creer en tu Dios porque simplemente hay demasiados problemas en el mundo. Necesitas ser capaz de responder a esto. Está por todos lados. Tenemos problemas económicos en Estados Unidos. Quizás estamos viendo apenas el principio de esto. Muchos de ustedes vienen de países de tercer mundo. Hablé con el querido pastor de Esmirna en Turquía y me dijo que no hace mucho tiempo varios de sus amigos cristianos fueron masacrados. Hay problemas en África. Cantidades enormes de personas están pereciendo. Hay problemas en toda parte del mundo. Crimen en nuestras calles, enfermedades, todo eso. Y una de las justificaciones favoritas para aquellos que rechazan al Dios de la Biblia es el asunto de la maldad en el mundo. Los escépticos y los liberales teológicos realmente no pueden aceptar al Dios de la Biblia, dicen, porque la manera en la que se encuentra el mundo. ¿Cómo puede el Dios que se presenta en la Biblia, el Dios que es proclamado por los cristianos, ser bueno, amoroso, amable, tierno, compasivo, misericordioso y lleno de gracia, y permitir que tanta maldad exista en el mundo, que haya tanto sufrimiento? ¿Cómo puede eso ser posible? Y quizás podrían pensar en un silogismo lógico diciendo algo como esto. El Dios bíblico es amoroso, está en la Biblia. El Dios bíblico es bueno. El Dios bíblico es santo. El Dios bíblico todo lo sabe. El Dios bíblico es todopoderoso. Sin embargo, hay una cantidad de maldad y sufrimiento enorme en el mundo que domina el mundo y por lo tanto el Dios bíblico no existe. Así es como muchas personas piensan. ¿Cómo esperas que yo crea en un Dios que es amoroso, todopoderoso, y después explica el mundo en la situación en la que está? En las mentes de muchos, esto coloca a los cristianos en un rincón. Muchos de ustedes, pastores jóvenes, necesitan tener una respuesta ante esta pregunta. Necesitas tener la capacidad de entender y creer con todo tu corazón
que hay una respuesta bíblica a esta pregunta. Necesitas estar listo para proclamarla. Francamente, hay muchos que ven esta pregunta como llevarnos a un punto en el que estamos, algo así como estamos en la cuarto down y 40 por adelante en el fútbol americano, en la yarda número 10 de nuestro lado, y la única opción es patear. Y bueno, entonces respondemos diciendo, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor, y de esta manera pateamos el balón y lo metemos lo más lejos que podamos en el territorio del enemigo. Realmente eso es lo mejor que podemos hacer cuando estamos presionados en nuestro rincón teológico y jugarle al ignorante con Deuteronomio 29:29. No creo. Si conocemos el libro de jugadas divinos, sabemos que Él tiene una jugada perfecta diseñada, no solo para colocarnos en un rango, no solo nos coloca en un lugar en el que podemos escapar, sino nos coloca en una posición en la cual podemos presentar esa respuesta de manera inequívoca, y de hecho podemos disfrutar de esa respuesta y podemos vivir con esa respuesta. Ahora, no es una de esas respuestas cortas. No es una de esas respuestas cortas inadecuadas, como escuché cuando yo crecía, cuando hice la pregunta a los pastores de jóvenes o conferencistas de jóvenes. Una de las respuestas que escuché fue, cuando se hizo la pregunta, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Bueno, ¿Dios no es responsable por eso? ¿Dios no es responsable de eso? O digamos de esta manera, ¿por qué Dios no detiene toda la maldad en el mundo? Bueno, Él no la comenzó. Adán y Eva lo hicieron. Lo cual, entonces, presenta la pregunta, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pudieran tomar decisiones tan malas? ¿Acaso Dios no los creó? No solo Él no los creó, ¿acaso Él no diseñó la manera en la que ellos serán creados? ¿Y por qué Dios cedió esa posibilidad a ellos? Y después, ¿por qué Él colocó una criatura pecaminosa en una serpiente que hablaba en el paraíso? Bueno, otra respuesta que escuché era, Dios no es responsable, el diablo es responsable. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿por qué Dios creó a los ángeles con la capacidad de caer y que uno de ellos se convirtiera en el diablo? El pecado comenzó en el cielo, ¿no es cierto? Y Él estuvo en control absoluto de esa esfera. Él hizo todas las esferas que estaban ahí con todas las capacidades que tenían. Entonces, las respuestas cortas no ayudan porque te llevan de regreso a Dios. Si dices Adán y Eva tuvieron la culpa, entonces tendrás que preguntar por qué Dios los creó con la capacidad de tomar estas decisiones. Y si dices Lucifer tiene la culpa, tienes el mismo problema. Entonces, tienes que presentar tu respuesta en base a Dios. No puede ser presentada en base a Adán y Eva, ni en base a Lucifer, ni en base a los ángeles, sino en base a Dios. Y los teólogos a lo largo de las historias han sabido esto. Por eso, este dilema se conoce como el dilema de la teodicia. Es universalmente nombrado por los teólogos teodicia, de teos y dike. Teos es Dios y dike es justicia. Entonces la pregunta es, ¿la justicia de Dios al permitir que exista el mal o la justicia de Dios frente a una cantidad tan enorme de maldad? Entonces, permítanme ver si puedo presentar esto. En cierta manera, esto va a ser más como una clase, un estudio bíblico en esta noche, para ayudarles a pensar, analizar esto conmigo. Permítanme establecer algunas cosas que podemos establecer como verdaderas. En primer lugar, la maldad existe, ¿no es cierto? Ustedes lo entienden, a menos que sean científicos cristianos. La maldad existe. Esta es una realidad. Es incontrovertible, es axiomático. Es una verdad autoevidente. Todo el mundo lo sabe. No puedes jugar juegos metafísicos y tratar de ver la maldad como si fuera una ilusión. Existe
y realmente domina nuestro mundo. Ahora, hay unas categorías de la maldad. Entonces, dividámoslo un poco. En primer lugar, tenemos la maldad natural. La maldad natural es lo que es calamidad. Es impersonal. No es algo que alguna persona hace en contra de una persona o algunas personas hacen en contra de otras personas. Es impersonal, es externo, es físico, es temporal. Es la creación maldecida actuando sobre las personas con un efecto mortal. Enfermedades, desastres, catástrofes, desde pequeñas bacterias a enormes olas, de viruses a volcanes. El mundo natural entero está afectado y está lleno de cosas muy, muy malas. No sé si alguna vez han pensado en esto, pero la primera cura para una enfermedad humana se inventó en 1885. La primera cura para una enfermedad humana. No se podía curar la enfermedad antes de eso. No lo entendían. No entendían la ciencia de la enfermedad. Chris Mueller me dio un libro hace un año que se leía, que se llama La Gran Influenza. Es un libro fascinante por leer, La Gran Influenza. 1915, unos hombres de Kansas fueron enrolados en el ejército para ir a la guerra, la Primera Guerra Mundial. Fueron a Kansas y les dio una gripa fuerte causada por un virus muy pequeño, y antes de que la influenza que comenzó en Kansas con unos cuantos hombres terminó con 100 millones antes de que terminara, 100 millones de personas alrededor del mundo habían muerto. 100 millones de personas. No podía ser detenida. Toda teoría científica fue formulada. De hecho, la medicina entera americana fue formulada en respuesta a esa influenza. Todos en Estados Unidos, todos los centros médicos que existen actualmente se originaron en ese entonces. Ahora saben que la única manera que puedes detenerlo es mantener a la gente que lo tiene alejada de la gente que no la tiene. Eso es lo que saben ahora. ¿En qué tipo de mundo estamos viviendo? ¿Crees que te puedes proteger de un virus microscópico que ni siquiera puedes ver? Este mundo entero está lleno de cosas muy, muy malas. Leemos acerca de la plaga bubónica, la plaga negra. Ustedes entienden todas estas cosas. Los humanos viven a la misericordia de una tierra maldecida. Así es como terminamos, ¿no es cierto? El miércoles. Regresamos a esto. Recuerdan, el miércoles hablamos de esto. Romanos 8 nos dice que la creación entera hace que gime. Hay maldad natural. Explosiones, incendios, inundaciones, todo esto. En segundo lugar, tenemos maldad moral. La maldad moral es personal, es interna. La gente la hace. Es gente haciendo cosas malas. La gente actuando de una manera impía, mala, transgrediendo. Esto domina a la raza humana. Domina a la raza humana porque la raza está maldecida, al igual que la creación inanimada. La raza está maldecida, de tal manera que, de acuerdo a Romanos 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente mal. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17:9. Santiago 1 nos dice que el corazón del hombre está lleno de concupiscencias que conciben y dan a luz el pecado. Estamos llenos de pecado a todo nivel, y ese pecado devasta el mundo, naciones, ciudades, familias. Tenemos a todos estos pecadores inmorales, estos pecadores
corruptos que están uniéndose con otros pecadores corruptos, y tenemos guerras, familias destruidas, y tenemos crimen, y la maldad moral está por todos lados. No solo está aquí y allá. Estamos hablando de una maldad que abarca a todos. Calamidad es maldad física y maldad moral. Y podemos incluir una categoría más, maldad supernatural, o más bien maldad sobrenatural. Incluye aquí a la mezcla a los demonios, a Satanás, quien es el padre de mentira y el asesino desde el principio, y todos sus secuaces que constituyen la tercera parte de los ángeles. Una cantidad enorme de demonios que, de acuerdo a Apocalipsis 12, cayeron y fueron expulsados del infierno, y son seres malignos, viles, y así han sido desde la creación, desde poco después de la creación, y por lo tanto tienen miles de años, han tenido miles de años para expresar su corrupción inmitigada. Y, por cierto, no tienen como el gobierno humano. El gobierno humano en nuestra sociedad está diseñado por Dios para castigar a las personas malas y recompensar a las personas que hacen bien. Y el gobierno humano actúa como una manera de restringir la maldad del ser humano, así como la familia. Y mitigas la corrupción con padres que crían a hijos y enseñándoles disciplina y control para que puedan administrar sus vidas. ¿No tienes eso en la esfera demoníaca? La jerarquía es una jerarquía mala. No hay nada en el sistema que esté diseñado para restringir la maldad. Nada. Es antiguo. Es maldad antigua. Es maldad astuta, inteligente, es maldad desenfrenada. Y Satanás mismo tiene una soberanía delegada temporalmente por encima de este sistema entero. Y tiene una influencia inmensa en la moralidad de las personas que son los hijos de Satanás. Entonces tienes estas personas inmorales que son infundidas que son capacitadas también por una multitud de huestes demoníacas que trae sobre ellos mediante el sistema del mundo. Al mismo tiempo tienes una tierra maldecida y viene en contra de ti desde todo ángulo posible. La maldad existe en todos lados, en todo momento, en proporciones masivas. Y hay otra categoría de maldad que la podemos llamar maldad eterna, el infierno. El infierno. Y ahí la maldad está por todos lados. Ahí la maldad es lo único que existe. Este es el mundo en el que vivimos. De aquí salen los problemas. El segundo punto. En primer lugar, la maldad existe. En segundo lugar, Dios existe. No vamos a debatir esto, ¿no es cierto? Dios existe. El Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero. Y Él es, como la revelación de las Escrituras lo describen, todopoderoso, todo lo sabe, es sabio, misericordioso, lleno de gracia, amoroso, bueno y santo, justo, perfecto. Él es amor, Dios es amor, Él es sabiduría, Él es consuelo, Él es compasión, Él es todo lo que la Biblia dice que Él es, y sobre cualquier otra cosa, Él es soberano. Esto es lo que quiere decir ser Dios. Esto es lo que quiere decir ser Dios. Quiere decir que estás a cargo. Dios controla absolutamente todo. No hay nada que existe, no hay nada que ocurre, no hay nada que jamás existirá o jamás ocurrirá que no esté diseñado dentro de los propósitos de Dios. Primero de Crónicas 29, 11 y 12. Tuyo, Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres exaltado como cabeza sobre todos. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está poder y fuerza, y en tu mano está el hacer grande y el dar fuerza a todos. Eso es soberanía. Salmo 115, 3. Pero nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que Él quiso.
Daniel 4:35, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Las Escrituras, de manera repetida, afirman la soberanía absoluta de Dios. Y admito que esa es una verdad desafiante de entender, difícil de entender. Sin embargo, ¿por qué? Al mismo tiempo, ¿por qué sería algo diferente de esto? ¿Por qué voy a pensar que esto no va a ser difícil de entender cuando soy un hombre? Cuando estamos hablando de un Dios infinito. Esto se entiende. Cuando lo coloco en mi cerebro, aún hay mucho más que colocar de Dios en mi cerebro. La soberanía de Dios es absoluta, irresistible e infinita. Él es el gobernante del universo. Él está a cargo de absolutamente todo. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Yo soy el que hago morir y el que hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay nadie que pueda librar de mi mano. Éxodo 4:11. Jehová le dijo a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al sordo, al mudo, o al que ve, o al ciego? ¿Acaso no soy yo, Jehová? Ahora, sé que tenemos muchos teólogos hoy en día que nos gustaría quitarle a Dios la responsabilidad de todo eso, pero le gusta asumir la responsabilidad. Salmo 105:16, Él llamó un hambre sobre la tierra. Dios lo hizo. Segundo de Reyes 17:25, no temieron al Señor. Por lo tanto, el Señor envió leones que mató a Aarón. ¿En serio? Algunos de ellos. ¿En serio? Lamentaciones 3:37 y 38. ¿Acaso no es de la boca del Altísimo que tanto el bien y el mal salen? Por cierto, el mayor holocausto que jamás ha azotado la tierra por encima de cualquier otra tragedia ha sido el diluvio. ¿Quién envió el diluvio? Dios envió el diluvio. Fue un acto de Dios. No hubo explicación humana para ello, no hay explicación natural para ello. Fue Dios. Él libró a 8 almas. ¿Entendemos esa parte? He escuchado números entre 8 millones a 15 millones, a 8 a 15, 50 millones. He escuchado que 100 millones de personas murieron en el diluvio. Bueno, mientras que la teología liberal y otros supuestos evangélicos sienten una necesidad desesperada de rescatar a Dios de los escritores de la Biblia, de las manos de los escritores de la Biblia, Dios está bastante contento de mostrar de manera clara que Él es soberano de manera total sobre todo lo que existe y no quiere dejar de serlo. Él no nos está preguntando que le ayudemos. Él no necesita ser rescatado de algún tipo de mal concepto, de algún tipo de interpretación errónea. Él está contento de hablar por sí mismo en términos claros. Lo vemos en Apocalipsis 4:11, porque tú, oh Señor, nos dice, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por ti existen. Proverbios 16:4, Jehová ha hecho todas las cosas para sí mismo, sí, aún el impío para el día malo. Dios hizo todo sin ser influenciado por nadie más. Ángeles, hombres, planetas, estrellas, cielo, tierra, montañas, mares, insectos, elefantes, ríos, montañas, elefantes, pájaros, lo hizo todo. Y permitió el pecado. Y maldijo todo en la tierra. Y Él causa problemas mediante sus juicios. Y cuando piensas en el Antiguo Testamento, realmente hay muy pocos milagros en el Antiguo Testamento que no son juicio. Los juicios predominantes en el Antiguo Testamento incluyen a Dios matando a alguien o algún grupo. El Señor hace lo que le parece correcto a Él. Salmo 103:19, Jehová ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos ha determinado quién lo evitará y su mano la ha estirado y quién la hará volver. Isaías 46:9 y 10, hago
todas las cosas conforme a lo que yo quiero. 1 Samuel 2, 6 a 8. Jehová mata y da vida. Él lleva la tumba y levante. Él hace pobre y hace rico. Él humilla y exalta. Amós 3, 6. Si hay una calamidad en la ciudad, ¿acaso el Señor no lo habrá hecho? Dios controla absolutamente todo. La maldad no es una interrupción alguna en su plan. Nada está fuera de su propósito, nada está fuera de su plan, nada está fuera de su control. Él sabe todo lo que puede ser conocido, siempre ha conocido todo lo que puede ser conocido, aún antes de que existiera, y tiene un poder comprensivo, un poder total para hacer lo que quiere. Eso es lo que la Biblia dice acerca de Dios. Ese es el Dios vivo y verdadero, el único Dios que existe. Eso lleva al siguiente paso. La maldad existe. Número 2, Dios existe, es absolutamente soberano y nada existe fuera de soberanía, y por lo tanto Dios quiere que la maldad exista. Dios quiere que la maldad exista. Este es el número 3. De otra manera no existiría, porque Él es absolutamente soberanía. No existiría a menos de que Él quisiera que existiera. En Isaías 45, ahí hay una sección conocida de las Escrituras, en los versículos 5 en adelante. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay nada más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Sin embargo, es verdad al mismo tiempo que Él es absolutamente santo y no ve la maldad, como dice Habacuc, con aprobación. No es responsable por la maldad, no tienta a nadie. Pero Dios quiere que la maldad exista, de otra manera no existiría. Por cierto, en este punto el pánico sacude el corazón de todos los arminianos. Se quedan cortos de aliento, sus ojos miran hacia el cielo y se les queda abierta la boca y sus palmas se llenan de sudor. Bueno, no quiere negar el poder de Dios. No quiere negar el poder de Dios ni el conocimiento de Dios. No quiere negar que Él debe ser glorificado por salvar a pecadores, pero el ataque de pánico los sacude porque no pueden dejar que Dios sea responsable por la maldad. Ellos quieren rescatar a Dios de este terrible destino, de esta terrible situación de ser responsable por el hecho de que la maldad existe. Entonces, ¿cómo intentan salvar a Dios? Bueno, tienen que reinventar a Dios y se les ocurre esto. Bueno, Dios tiene poder limitado. Él lo podría detener si pudiera. Ellos afirman que, Él sabía del futuro de la maldad porque Él es omnisciente. Él sabía del dominio de la maldad sobre el mundo, pero realmente no tuvo el poder o no tuvo la disposición de prevenirlo, o no tiene el poder o quiso limitar ese poder. Se ha colocado en una posición en la cual no lo detiene porque no puede o porque se ha limitado a sí mismo y por lo tanto no lo va a hacer. Otros dirían, en lugar de negar la omnipotencia de Dios, dirían, tiene conocimiento limitado. Esta es el popular, la razón, la justificación popular. Aquí tenemos a la teología de proceso, el grupo que han creado un Dios que es más aceptable. Para ellos es una deidad en proceso. Él ahora es mucho mejor, es un Dios mucho mejor que hace varios miles de años atrás, y conforme pasa el tiempo es mejor. ¿Por qué? Porque está aprendiendo de lo que sucede. Conforme pasa el tiempo, tiene más experiencia. También aquí tenemos a la gente de la teología de apertura, el grupo que han creado a Dios, han rediseñado a Dios y le han limitado su conocimiento. Él no sabe nada de lo que está sucediendo. Esto es lo que la teología de apertura dice. Dios no sabe lo que va a suceder, y como no ha sucedido, nadie lo puede saber, no lo puede saber. Entonces Él simplemente es como nosotros. Dices, oye, wow, eso. ¿Y ahora qué hago con un Dios así?
Y no importa lo que se te ocurra, el hecho de que Dios no tiene el poder de hacerlo, no quiere ejercer su poder, o que realmente no sabe lo que está sucediendo, es como el resto de nosotros, simplemente reaccionando. Puedes tomar la teología de apertura y amalgamarla con la teología de proceso, porque indicaría que entre más cosas suceden, más capaz se vuelve Dios de saber qué hacer, porque las cosas tienen que repetirse otra vez. Y está en proceso, es un mejor Dios ahora de lo que era antes. Pero realmente Él opera desde el punto de vista, nos dice la gente de la apertura, desde el punto de vista de la ignorancia, creó a Adán y Eva y esperó lo mejor, y salieron las cosas mal, y ciertamente fue un shock. Realmente Él esperaba lo mejor, pero lo sorprendió. Bueno, es suficiente para pensar de manera positiva, aún en el caso de Dios. Debido a que Él no puede saber lo que no ha sucedido, Él tuvo que ajustarse, Él tuvo que adaptarse en la presencia de la maldad. Ahora, ¿acaso eso quiere decir que la cruz fue algo así como un plan B, como que Dios dijo, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, quizás voy a tratar sacrificios animales por varios miles de años. Bueno, tengo una mejor idea. ¿Por qué no intentamos la cruz? ¿Entienden ustedes que hay aquellos que carecen de una perspectiva enfocada en Dios, dominada por Dios, exaltada por Dios, tiene un enfoque centrado en Dios y necesitan estar seguros de que Dios no afecte ninguna de sus sensibilidades? El tipo de Dios que las Escrituras presentan les ofende. Entonces quieren reinventar a Dios para hacer que Dios les sea más aceptable a ellos. Esto es bastante asombroso. Esto significaría que tienen un estándar más elevado que el de Dios. Y Dios tiene que ser hecho a la imagen de ellos para que Dios pueda ser aceptado por ellos. ¿Cómo podemos entonces responder este dilema? Si Dios permitiera la maldad, y claramente lo hizo, si Dios quiso que existiera, y claramente quiso que existiera, ¿por qué? Esta es una buena pregunta realmente. Y hay algunas sugerencias. Hay un par de teodicias, si estás en el área centrada en el hombre, hay un par de teodicias que algunas veces son usadas. Una es la teodicia metafísica. Es una manera de ver el problema de la maldad metafísicamente, y en cierta manera dice lo siguiente: la maldad es inevitable, la maldad es el fin, el yin del yang, es el opuesto correspondiente necesario de todo. No fue creado por Dios. Es la negación de lo que Dios creó. Es simplemente una realidad metafísica, porque todo tiene que tener un opuesto. Hay un equilibrio frágil en el mundo entre esas realidades metafísicas del bien y el mal, y mantienen el mundo en equilibrio. Tuve una experiencia muy interesante con una persona cuando estaba acabando un programa en Larry King. Estuve en una iglesia y me llamó el esposo de Madonna, Guy Ritchie. Y estoy seguro de que no estoy en su lista de los 5 más favoritos, de sus 5 personas más favoritas. Y Guy, ¿quién? Guy Ritchie, el esposo de Madonna, tiene que hablar contigo inmediatamente. Y le dije, bueno, muy bien. Entonces hablé con él, me dijo, ¿podrías venir a mi casa? Quiero hablar contigo. Le dijo, bueno, claro. Muy bien, me fui a mi casa, llegué a Beverly Hills y estuve ahí hasta que estuve buscando ahí esto. Entonces llegué a esta mansión donde vivía Madonna con su esposo y estreché su mano. Realmente una persona muy amable, agradable, y le dije, bueno, estoy aquí, me da gusto estar aquí, estoy aquí para responder alguna pregunta que tengas, y me senté en una silla y jaló su silla. Entonces estamos aquí bastante cerca y estamos aquí me está viendo cara a cara y me dice, ¿sabes lo que hiciste en la televisión anoche? Le dije, bueno, no sé, ¿a qué te refieres? Tú dijiste que Jesús es el único Salvador. Y cuando dijiste eso, hiciste que el equilibrio entero del universo fuera afectado.
Y dije, wow. ¿Yo qué? ¿No entiendes que el equilibrio delicado de los poderes metafísicos en el universo, y cuando dices algo que es tan estrecho en tu manera de pensar como eso, realmente desequilibra el universo entero? Y le dije, a ver, háblame más de este poder. Y tuvimos una gran conversación y se sentó ahí y me explicó esta manera de pensar metafísica bastante rara y absurda del universo ligada con el Kabbalah, el cual y Madonna lo había metido en esto. Y de nuevo es muy claro. Creo que entendí la mayoría de lo que dijo. Fue raro, loco, es medio raro, obviamente lo que dijo, pero no entendí. Y Kabbalah fue inventado por varios rabinos que conocieron a Jesús, y Jesús estaba mal, ellos estaban bien. Entonces, esto, aunque no apareció en el mundo, aunque siglos después, y se apareció en España y fue inventado ahí, entonces escuché todo lo que dijo y le dije, ¿puedo hablarte un poquito? Lo que pienso que es más importante que yo desequilibre el universo entero, y ese es y permíteme hablar de tu alma eterna. Y me dijo, yo crecí en la iglesia anglicana y desprecié esto, y 1 hora y media estuve viéndolo a sus ojos y le di el evangelio de Jesús. Pero hay un enfoque metafísico del universo, y él es una ilustración de la gente que ve el universo como algo metafísico. Son poderes, hay poderes que hay en el universo, pero no están conectados o relacionados con el Dios de las Escrituras. Aunque hay algo de verdad en la realidad de los opuestos, la idea que hay algún tipo de maldad infinita, eterna, que siempre existe, porque siempre hay una bondad infinita que siempre existe, está totalmente divorciada de Dios. Realmente no debes involucrarte en un diálogo metafísico como ese. La segunda, y una que es mucho más popular, es lo que creo que podrías llamar es la teodicia de libre albedrío, o la teodicia autónoma. Esta categoría, por cierto, hay varios teodicias que encajan bajo la teodicia autónoma. Esta categoría de teodicia sugieren que la causa de la maldad es el abuso del libre albedrío, que Dios ha permitido el libre albedrío porque es el mejor bien de todos. Esta es parte de toda la teología arminiana, caballeros. Se encuentra en el corazón de la teología arminiana. El libre albedrío aplasta todo en la báscula de valores de Dios. Lo más grande, lo más importante para Dios en el mundo es el libre albedrío. El libre albedrío aplasta todo. Por lo tanto, Dios tuvo que permitir la maldad tuvo que permitir la posibilidad de la maldad para preservar lo de mayor valor en el universo, que es el libre albedrío. Y Dios hizo esto para protegerse a sí mismo de injusticia y de comentarios malos en contra de sí mismo. Entonces les dio a los ángeles libre albedrío. Y eso operó, y operaron de manera independiente de cualquier propósito divino. Y al hombre le da libre albedrío que opera de manera independiente de cualquier propósito o plan divino. Los humanos, de acuerdo a esta perspectiva, deben tener la libertad autodeterminada para actuar. Dios no puede actuar como la fuente primordial en la decisión de cualquier humano. De lo contrario, esta es la violación de la virtud más elevada y más importante, la cual es el libre albedrío. La gente tiene que ser verdaderamente libre. Si Dios tomara alguna decisión con respecto a su destino eterno, si Dios tomara alguna decisión con respecto a la maldad, si Dios tomara alguna acción para hacerlos hacer algo, si Dios iniciara la vida en sí, en ellos, si Dios iniciara el arrepentimiento en ellos, si Dios hiciera alguna cosa para comenzar, entonces habría violado el libre albedrío, el cual es la virtud suprema. Entonces, la razón por la cual tenemos este desastre en el mundo es porque Dios le dio a la gente y a los ángeles la libertad de hacer lo que querían, y esto es lo que hicieron. Esto hace que Dios no sea responsable, y por lo menos a nivel superficial. Pero de nuevo demanda la reinvención de Dios,
Porque la Biblia no presenta un Dios que valora la voluntad humana por encima de su propia voluntad. Así de simple. Y forza la pregunta obvia. Si Dios sabía que Dios iba a escoger el infierno y el pecado, ¿por qué entonces los creó con esa capacidad de hacer eso? Dios pudo haberlos creado de la manera que quisiera. Adán hizo esa pregunta. Adán hizo la gran pregunta de la teodicia. Oye, yo me fui a dormir soltero y desperté y ¿de dónde salió ella? No me culpes a mí. La mujer que tú me diste. Él no estaba culpando a la mujer, él estaba culpando a Dios. Dios sabía que la gente iban a tomar las decisiones que hicieron. ¿Por qué los hizo así? ¿Acaso no sabe? ¿O acaso no le importa? Diseñar a un Dios que tiene conocimiento limitado y poder y conocimiento limitado. Diseñar un Dios que tiene soberanía sobre él mismo es diseñar a un Dios falso. Diseñar a un Dios cuyas criaturas son soberanas por encima de él es crear un Dios falso. Los demonios entonces hacen lo que quieren. Dios no está bajo control. Dios no está en control. Los humanos y los demonios pueden hacer lo que quieran, sin control alguno. Y a Dios no le molesta. Él no puede coordinarlo. ¿Ese es el universo en el que quieres vivir? ¿Estás contento en ese universo? ¿Preferirías tener a un Dios que tratara de controlar el mal o a un Dios que está en control total de la maldad? ¿Prefieres tener un Dios que quiso que existiera la maldad sin ser responsable por la maldad? ¿O prefieres tener a un Dios que está enojado porque existe y está fuera de control y realmente Él no puede controlarlo? ¿Qué le vas a decir a esa mamá cuyo bebé muere en la cuna? Como la iglesia carismática que está ahí, ¿le vas a decir que el diablo lo hizo? Una iglesia no lejos de aquí. El pastor llega al podio hace un par de años atrás. El profeta entra, que venía de visita, pone sus manos sobre el pastor y dice: este hombre va a ser el profeta del mundo, va a sanar y hacer milagros y demás. Hace la profecía, impone las manos sobre el hombre. Esto es en el servicio de la iglesia, no lejos de aquí. Termina la profecía. El hombre se cae, el pastor se cae, muerto. Un joven, lo conocía. Y le pregunté a alguien: ¿qué está pasando? Bueno, la profecía era verdad y entonces Satanás lo mató. ¿En serio? Entonces, ¿quieres vivir en un mundo en el que Satanás mata a personas para prevenir a Dios de que Él haga lo que Él quiere? Ese no es el Dios de las Escrituras, no bromes de esa manera. ¿Acaso Dios puede hacer una profecía del futuro de una persona y después Satanás entra y estorba esa profecía y lo mata? Muchas personas vienen a nuestra iglesia y vienen de esa iglesia y nos dicen: no podemos ya vivir en el universo de Satanás. Muchas personas vinieron aquí y el primer domingo que vinieron, prediqué de la soberanía de Dios, llegaron aquí y se quedaron aquí, nunca se fueron. Y muchos eran hijos de los pastores de esa iglesia o de gente que trabajaba en esa iglesia, más bien. No puedes vivir así. Entonces, ese es el silogismo correcto. Dios conoce todo, Dios es todopoderoso, la maldad existe y Dios quiso que existiera. Él no creó la maldad, Él no creó la maldad, pero no previno que existiera. Esto me lleva a otro punto. Dios tuvo un propósito en la maldad. Él tuvo un propósito para la maldad. Esto es tan importante. ¿Cuál sería ese propósito? Les voy a decir qué es lo que sería. Escuchen la confesión de Westminster. Ellos pensaron esto. Estos hombres de Westminster, creo que tuvieron 1,100 juntas. 1,100 juntas en 10 años, tratando de redactar una declaración doctrinal sólida. Y esto es lo que dice: Dios, de la eternidad, desde toda la eternidad hizo
por el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, de manera libre e incambiable, ordena todo lo que sucede. Y al mismo tiempo, por esto, Él ni es el autor del pecado, ni violencia es ofrecida a la voluntad de las criaturas, ni es la libertad de la contingencia de causas de segunda, o más bien secundarias, quitada. Esto es, la pecaminosidad no procede solo de la criatura, no de Dios, quien siendo, y escuchen esto, y con esto concluye, y todo lo que Dios decreta y providencialmente lleva a cabo es para la alabanza de su gloria. Y también añaden aquí, quien siendo Él el más santo y justo, no puede ser ni el autor ni el que aprueba el pecado. Él permite que la maldad exista para su gloria. Eso es lo que la Biblia dice. Este es nuestro último punto, el punto número 4. Pasemos al manual. Esta fue una introducción larga, pero vamos a ver el texto por unos cuantos minutos. Romanos 3, versículo 5. ¿Qué está haciendo Dios? Está recibiendo gloria. ¿Cómo la recibe? Romanos 3, 5. Y si nuestra injusticia, vamos aquí a tomar varios puntos, aquí conocen bien estos textos. Si nuestra injusticia, esta es la palabra clave, sunísteme. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, cuando Dios permitió la maldad, ese permiso hizo posible que Él demostrara su justicia. Pablo ha estado mostrando cómo Dios es fiel a sus promesas con Israel y cómo su pecado no puede alterar su fidelidad. Dios es justo. La injusticia de Israel no cancela la justicia de Dios. Él dice, la injusticia de Israel le da a Dios la oportunidad de demostrar su justicia. ¿Entendemos eso? Toda nuestra injusticia le da a Dios la oportunidad de demostrar su justicia en la cruz. ¿Por qué Dios quiere demostrar su justicia? Porque Él quiere ser honrado y glorificado y alabado por su justicia. Él tiene el derecho de desplegar todos sus atributos en despliegue. Si no hay maldad, no hay oportunidad de demostrar lo que la justicia realmente es. Es Dios demostrando. Pasen al capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La demostración del amor de Dios en su expresión más magnánima es que Dios ama a los que son menos amorosos, los menos dignos de amor. No hay mejor manera no hay indignidad, no hay alguien inmerecedor a menos de que haya maldad. Es Dios demostrando la realidad de lo que es la justicia a la luz de la injusticia. Dios permite la maldad para que demuestre lo que el amor lleno de gracia magnánimo es. Capítulo 9 de Romanos, versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su qué? Su ira. ¿Qué si Dios queriendo mostrar? Esta es la voz mediaurista, mostrar para sí mismo su ira. Dios determinó desplegar su justicia para todos los redimidos y para todos los ángeles santos, para alabarlo y glorificarlo. Dios determinó desplegar su amor, para mostrar su amor. En el fondo, o como contraste en el fondo de personas, o como contraste al amar a personas que eran enemigas, no personas que merecían su amor. Y también quiere demostrar su amor.
demostrar su ira. Esta es la acción de la santidad en contra de el pecado. Dios permite el pecado para que despliegue su justicia. Dios permitió el pecado para desplegar su amor. Dios permitió el pecado para desplegar su ira. Si no hay pecado, no hay despliegue de estos atributos. Por ello, Dios, versículo 22, quiso mostrar su ira y hacer notorio su poder al soportar con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción. Puede parecer algo asombroso para ti, pero Dios tiene tanto derecho para desplegar su ira como para desplegar su gracia. Él es Dios. Él será adorado y honrado por la plenitud de quién es Él, la totalidad de quién es Él. Versículo 23. Ve el otro lado de esto. Y también dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, para dar a conocer las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, los elegidos. ¿Hay maldad en el mundo? Dios quiso que esa maldad existiera en el mundo porque muestra de manera apropiada su gloria. Porque debido a la maldad vemos su justicia, debido a la maldad vemos su amor, debido a la maldad vemos su ira, debido a la maldad vemos su misericordia. Dios quiso dar a conocer, norizo, revelar su gran misericordia. Sin pecado no hay misericordia, sin pecado no hay gracia, sin pecado no hay salvación. Y la gloria de Dios hubiera sido disminuida. Al final del capítulo 11, profundidad de las riquezas de la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así concluye Pablo esta sección, diciendo, no trates de entenderlo, es demasiado profundo. La sabiduría y el conocimiento de Dios son demasiado profundos. ¿Son qué? Insondables. Es inescrutable. No es confuso, no es algo vago. El bien mayor, el bien más grande es la gloria de Dios, demostrado y exaltado por los siglos de los siglos de los siglos. Y su gloria no sería demostrada de manera completa si no fuera por el pecado y la maldad. En el capítulo 15 de Apocalipsis cantaron la canción de Moisés, esclavo de Moisés, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Dios, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y un día el mundo entero estará de acuerdo. Filipenses 2. ¿Cuántas rodillas se van a doblar? Toda rodilla. Toda rodilla. De regreso a Romanos 9 por un minuto. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta? Versículo 14 de Romanos 9. ¿Qué quieres decir en respecto a esto? ¿Qué pues diremos? ¿Quieres decir que hay injusticia en Dios? Espero que no. ¿No hay injusticia en Dios, o sí? Meguinito. No, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto está ligado a los propósitos soberanos de Dios. No puedes debatir con esto. No puedes discutir en contra de esto o con esto. Versículo 17, me dirás entonces, versículo 18, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué nos hace responsables si todo es predeterminado por Él?
Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, versículo 20, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Por qué no te da respuesta? Simplemente te dice que guardes silencio, porque de todas maneras no puedes entender la respuesta. Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esto es inescapable. Es una verdad inescapable. Simplemente no puedes esperar que Dios esté sujeto a tus preferencias. Aún la maldad más grande del mundo, aún el acto de maldad más grande perpetrado en el mundo, el asesinato de Jesús, fue ordenado por Dios. Lo hicieron, de acuerdo a Hechos 2, 22, 23, lo hicieron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esa es la razón por la cual vimos el miércoles Job 38, 39, 40 hasta el 42. Cuando Job comienza a cuestionar la maldad que ha venido a su propia vida, la calamidad que ha enfrentado en su propia vida, Dios le dice, ¿tienes tú respuestas? ¿Dónde estabas cuando yo hice esto y aquello y aquello? Silencio. Silencio. Pregunta final. ¿Acaso la existencia de la maldad hace a Dios más glorioso o menos glorioso? Lo hace más glorioso. ¿Crees que habría alguien en este lugar, en esta noche, cantando la manera en la que han estado cantando ustedes si no hubiera maldad en el mundo? De lo cual tú y yo hemos sido librados. Las buenas noticias que puedes decirle a cualquier persona son las siguientes. Dios es soberano. Todo lo que está sucediendo está dentro de su propósito y de su plan para su gloria y el bienestar de su pueblo. He estado aquí mucho tiempo en Grace Community Church, 40 años. He visto toda vicisitud humana que va y viene 100 veces. Y las respuestas permanecen firmes. Y la gente enfrenta dificultad, lucha, sufrimiento con confianza. Con la confianza de que Dios ordena cada componente de estas cosas que clasificamos nosotros como problemas para su propia gloria y para el bienestar de su propio pueblo, tanto ahora como en la eternidad. Dios es mucho más glorioso porque permitió la maldad. Y nosotros pasaremos el resto de la eternidad diciendo, digno es el Cordero que fue inmolado, postrándonos ante sus pies en adoración. Nuestro Padre, te damos gracias porque podemos sentirnos como Isaías se sintió, viviendo en su día, viendo la situación de calamidad que estaba viviendo, como lo describe en Isaías capítulo 5, los horrores de la vida, el afecto de la deserción de su pueblo y la destrucción inevitable del enemigo, y fue al templo, y lo primero que sucedió cuando llegó al templo es que te vio a ti, alto y sublime. Esa es exactamente la visión que todos necesitamos en un mundo con problemas, en un mundo turbado, en un mundo un mundo aplastado por el sufrimiento y la calamidad, la maldad de todo tipo, dominando. Como Isaías, necesitamos levantar los ojos y ver que el trono no está vacío y no hay un usurpador ahí, sino que tú estás ahí, alto y exaltado. Y los ángeles diciendo, Santo, 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 y todo está lleno de tu gloria. Ayúdanos, Padre, en las calamidades de la vida, en situaciones que vemos en nuestras propias vidas a nivel personal y en todo el mundo y las personas que conocemos, ver un despliegue de gloria que se levanta por encima de estas cosas. Admitimos que estas son cosas difíciles de entender. También admitimos lo frágiles que somos.
Te damos gracias porque tú eres digno de confianza. Descansamos con confianza en la palabra y la creemos, nos aferramos a ella, la proclamamos y dejaremos que Dios sea Dios como se ha revelado en las Escrituras y te daremos la gloria por todo lo que has hecho, tanto a través de cualquier bienestar que suceda en este mundo caído y aún en medio de la presencia masiva de la maldad. Y pedimos que en los días que tenemos por delante, tu gloria brille de una manera fresca y nueva en este mundo que cada vez es más malo, conforme los hombres malos son peores, y que tu gloria brille, que la gloria del Evangelio brille, y que seamos parte de ello. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.